Bien, se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, un tal general Douglas MacArthur fue a Japón para evaluar la reedificación de esa nación porque había quedado prácticamente arrasada por la guerra. Los coreanos estaban, dice la historia, enfermos duramente por tuberculosis. Los japoneses no estaban enfermos de tuberculosis, pero había un montón de enfermedades que vinieron después de la guerra, donde no existían vacunas, donde no habían anticuerpos, donde no habían hospitales, donde no habían empresas, ni compañías, ni fábricas. Entonces el general MacArthur fue para ver si de alguna manera podía ayudar a reedificar de las ruinas a la nación de Japón, dice la historia. Así que invitó a uno de los mejores expertos de los Estados Unidos, un tal doctor Edward Trenning, y cuando este experto fue, y después de hacer varios escrutinios y varias evaluaciones, después de ver cómo estaba Japón, de qué posibilidades tenían para reinventarse, llegó a la siguiente conclusión, y fue un mensaje que dio la vuelta al planeta. Si ustedes, a partir de hoy, mejoran algo acerca de ustedes mismos y de sus productos, aunque sea muy poco, pero algo cada día, y lo mejoran, y hacen de la calidad un logro y un estilo, un modo de vida, ustedes van a revertir la economía de Japón, decía aquel hombre, en 10 años. Luego, si ustedes continúan mejorando cada día después de estos 10 años, cada día, aunque sea una mejora minúscula, muy pequeña, en 3 décadas se convertirán en un poder económico mundial. Eso lo dijo pues a modo de profecía. Lo dijo un experto después de aplicar un principio. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente, que Japón se convirtió en una potencia económica mundial. Empezaron a fabricar electrónica, como bien sabéis, televisores, cogían los mejores coches americanos, los estudiaban y los mejoraban con el logotipo de Made in Japan. Y si esas mismas palabras, si se las hubiesen dicho a cualquier otra nación, casi seguro que no habría trascendido demasiado. Pero los japoneses tomaron aquellas palabras como la Biblia de sus vidas. Y hasta el día de hoy han subido tanto el estándar de calidad que algunos japoneses están al borde del suicidio si no logran esos estándares de calidad. Porque ellos no soportan no tener calidad en todo lo que hacen. Ellos han hecho de la calidad un logro porque no olvidaron en ningún momento que todo provenía de una guerra devastadora. ¿Por qué os cuento esta historia? ¿Para que sepáis más de Japón? No, esto metéis en Google y lo sabéis enseguida, ¿verdad? Sino que si nosotros, como hijos de Dios, nos propusiéramos todos los días mejorar, aunque sea un cambio minúsculo cada día, pequeños cambios, pequeños hábitos, y así te vas habituando, estoy hablando de un 1%, y así al final del año podríamos ser, qué sé yo, un 300% mejor que el año anterior. Ahora, paso a centrarme en el tema de hoy. Hay 2 momentos importantes en la vida de cada ser humano. Quizás cada uno de vosotros piense de una forma diferente. El primero, el día que naciste. El segundo, saber para qué has nacido. Alguien dijo que la vida consiste en averiguar lo antes posible cuál es la única cosa para la cual nacimos, a lo que fuiste asignado, a lo que fuimos destinados. Y esto nos lleva al punto
central del pensamiento de hoy. ¿Por qué? Porque si todo el mundo vive las mismas horas del día y todos disponemos de, como se dice ahora, 24/7, de 24 horas al día, ¿por qué hay gente que parece que hace muchas más cosas que el resto de personas? ¿No tenéis esa sensación? Porque a algunos no le alcanza el tiempo ni para respirar y sin embargo hay gente que parece que consigue mucho más. Producir más, ganar más, ser más efectivos. Y otros se pasan el tiempo pidiendo prórrogas, estirando los plazos de entrega, bajo un estrés constante, con sueño atrasado, pésima alimentación, comen como pueden, no disfrutan de tiempo libre, ni del gimnasio, ni de los 10.000 pasos recomendados, Y además de todo esto, algunos están emocionalmente afectados porque dicen estar ausentes con los hijos. Porque llegan tarde a casa, cansados, no tienen tiempo de calidad con la familia, etc. E insisto, ¿por qué parece que algunos tienen la vida resuelta y logran todo lo que se proponen? Y la respuesta no es por el tema del dinero, porque hay algunos que tienen verdaderas fortunas y son los que menos tiempo tienen. Entonces siempre la respuesta es la misma. Son personas que están en el núcleo de una sola cosa. En una palabra, han llegado a simplificar su vida. Simplificar es ignorar todo aquello que podríamos hacer y dedicarnos a hacer aquello que estamos destinados a hacer. Eso es el principio de la sabiduría de cualquier vida, Cada vez minimizar más y más lo que estamos haciendo y enfocarnos cada vez más a hacer lo que fuimos realmente asignados a hacer. En palabras más simples, eso consiste en reconocer que no todo lo que hacemos, que ocupa nuestro día y nuestro tiempo, importa. Y que tenemos que enfocarnos en lo que sí importa y en lo que sí produce frutos. Es la manera de vincular estrechamente lo que hacemos con aquello que Dios quiso que hagamos. Parece una bobería lo que estoy diciendo, pero caramba lo difícil que es lograr esto mismo, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente pensamos que es justo lo contrario, que si queremos lograr y tener éxito tenemos que dedicarnos a hacer muchas cosas. Hacer de todo un poquito. Que si yo picoteo un poco de todo, quizás logre una vida exitosa. Y entonces la gente se sobrecarga sus agendas y siempre termina faltándoles tiempo para lo que es elemental. Y lo que es peor, que al final casi no somos efectivos para nada. Y olvidan que el gran secreto no es hacer mediocremente un montón de cosas, sino hacer bien una sola cosa. O un par de cosas, quizás. En todo caso, hasta que finalmente la vida te enseña que queda una. Un poco de paciencia que llego donde quiero llegar, Dirá, ¿de qué nos va a hablar hoy? Os puedo decir que esto forma parte de la experiencia de mi vida. Intento que cuando hablo desde aquí o en general, siempre intento hacer introspección y aplicármelo a mí mismo. Y yo en mi último trabajo como mantenimiento en una cadena hotelera por 22 años, tuve que ponerme muchísimas veces las pilas. Hacer un poquito de todo por obligación. No me quedaba otra, pero recuerdo momentos de muchísimo estrés. Estrés que me llevó, pues yo pienso, a mi enfermedad. Con averías dificilísimas, por no haber sido un experto en algunas materias, haber tenido que buscarme la vida, muchas veces andando solo por las instalaciones, intentando y orando al Señor que me ayudase a resolver los problemas. Me acuerdo como si fuera ahora, y de todas he salido, también os lo digo. Y en la vida hay gente así, que son aprendices de todos y maestros de nada.
Y en consecuencia acaban abandonando aquello para lo que sí fueron asignados por Dios y optan por la pequeñez de una vida sin propósito. Y en esta vida tenemos un tiempo y una energía limitada. No penséis, chicos de 30 o 40 años, que cuando tengáis 60 o más vais a correr a buscar el autobús, que no va a ser así, ¿eh? Y cuando lo olvidamos, se cumple aquel viejo adagio: el que mucho abarca, poco aprieta. Y este es un principio que conocen las empresas más exitosas hasta la fecha. Estas empresas siempre tienen un producto estrella al que le dedican todo su esfuerzo, porque la gente queremos lo simple, clamamos por la sencillez, lo práctico, lo utilitario y hasta pagan por lo simple. Ahí tenéis, por ejemplo, la empresa Apple, la empresa quizás más importante del mundo que manufactura una burrada. ¿Su símbolo qué es? Una manzana mordida. No hay más. Ellos reconocen que son los pioneros de lo simple. Todo discretito, todo sencillito. Y los diseñadores tuvieron que entender que tuvieron que simplificar, minimizar el diseño y que ese logo era su nave insignia y que ese producto mueva el resto de la línea de productos. Quizás 3 o 4 productos más. Y comprendieron que el mundo de los negocios no consiste en querer hacerlo todo, sino ser bueno en algo único. O como por ejemplo Nike, un simple logo, ¿sabéis el que digo? Moderno, es un símbolo que representa toda la unidad corporativa de Nike. O así con Google, que es una página limpia, ¿qué dice? Google, busca aquí. No dice más. Y tantas empresas porque entienden que el usuario no merece ser agredido con toda esa información farragosa, engorrosa, que nunca solicitó. Ahora, vamos al punto. Lo que quiero deciros es que esa revolución de lo único, de lo simple, no es una invención del mercado, sino de Dios. Y Jesús es el primer revolucionario de lo simple. Entre otras cosas porque por eso le llevaron a la cruz. Porque él se introdujo en la escena religiosa, en una escena religiosa complicada, donde todo era tremendamente difícil, atiborradas por los saduceos y los fariseos, los herodianos, los celotes, los esenios y muchos más, que habían desarrollado un sistema religioso con 613 leyes. Y si querías ser parte de esa religión, tenías que comulgar con esas 613 leyes. ¿Alguien sabe por qué eran 613 leyes? ¿Qué pasa? Que eligieron arbitrariamente. Pues mira, os lo sabré. Hoy saldréis con algo nuevo. Porque se les antojó que esa era la cantidad de letras que había en el texto de los 10 mandamientos, de letras que había en los 10 mandamientos. Y como no les alcanzaba con los 10 mandamientos, se pusieron a contar las letras, letra por letra, y les salían 613. Que ellos, a su antojo, hicieron leyes. Menuda majadería. Luego los dividieron en afirmativos, hagan tal cosa, y en mandamiento negativa, no hagan tal cosas. 248 afirmativos y 365 mandamientos negativos. O sea, tenían uno para cada día del año. Y llega Jesús y lo simplifica todo hasta que un día aparece alguien que aborda a Jesús con el fin de humillarlo delante de la multitud, como tantas veces, y le dice: Maestro, dime, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? El más importante de los 613,
Y Jesús, mucho antes que Apple, reduce todo a un solo producto y le da el mandamiento estelar: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer mandamiento más importante. El segundo es muy parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar a la gente, depende toda la ley y todos los profetas. A aquel tipo casi le agarra un ataque. No podía creer lo que estaba escuchando, ni debatirlo, claro. Ahora, Jesús no estaba rebajando en modo alguno el nivel de la ley. Él no abolió absolutamente nada. Él captó la totalidad del espíritu de la ley, toda su esencia, y la resumió en una sola frase, porque Él ofrecía gracia y no leyes farragosas. Les ofrecía una relación simple con Dios. Y la mayoría de nosotros nos olvidamos de la esencia de esas palabras simples. Aún en nuestras congregaciones que buscamos muchas actividades para sentirnos mejor, preocupados en hacer iglesias, y se olvidan de ser iglesia. Y al final la gente acaba sin encontrar el pan en la casa del pan. ¿Sabéis que la casa del pan es el significado de Belén? Pero no, ¿me entendéis, no? La gente intenta encontrar el pan en la casa del pan, pero se encuentran que son hornos fríos, estanterías vacías, migas de aquel pan que hubo algún día, pero que ya desapareció. Y con eso no estoy diciendo que el diseño de una iglesia sea fácil, porque hay una diferencia entre lo simple y lo fácil. Simple es sin complicaciones. Esencial. Fácil es algo que no requiere esfuerzo, que no requiere ni trabajo. El ministerio ni fue ni será nunca fácil. Es complicado. Es difícil porque la gente somos complicados, muy complicadas y muy difíciles. Y requiere un desafío extremo, muchas veces con decisiones tremendamente difíciles. Pero la estrategia de una iglesia no necesita ser complicada ni ser difícil. El mensaje no debe ser complicado, que solo lo entiendan unos cuantos. Entonces, ¿es fácil? No. ¿Deberíamos hacerlo simple? Sí. Mateo 23, Jesús acusó a los líderes de complejidad espiritual. Les dijo que eran como un vaso decorado, que estaban sucios por dentro, aunque parecía estar muy bien por fuera. Pero que eran desagradables y pútridos internamente. Les dijo también que eran sepulcros blanqueados. Les dijo un poco de todo, criptas de lujos, que por fuera son brillantes, pero debajo de la tapa solo hay muerte. Y muchas veces la cantidad de actividades de nuestra vida, de la congregación, puede dar la impresión de que estamos vivos. Pero muchas veces la actividad no produce cambios en la vida. Da la impresión de que suceden cosas, de que hay vida de iglesia, pero lo que digo es que a veces el activismo es un gran disfraz para ocultar, pues, lo que el Señor denunciaba, para ocultar muerte. Que la complejidad es una buena forma de a veces poderlo tapar todo. ¿Por qué hubo tanto divorcio durante la pandemia? Porque se acabó la complejidad de la vida. Se dijo, a partir de hoy, todo el mundo a verle la jeta a su marido o a su mujer 24 horas al día. Y tuvieron que convivir, verse frente a frente todos los días, y llegando a la conclusión de que no eran el uno para el otro. ¿Qué pasa? ¿Os ha gustado lo de jeta? Pero con la complejidad de la vida laboral, con la complejidad de la vida familiar, de cada día, de verse poquitas horas,
podían haber subsistido seguramente pues 30, 40, 50 años más. Porque la mucha actividad, ¿qué ocurre? No te deja reflexionar. Y eso pasa también en las iglesias. Cuando la gente tiene mucha actividad, no piensa. Llega la pandemia y de regreso a la pandemia hay un montón de iglesias vacías. Porque la gente que iba a hacer iglesia nunca fue iglesia. Nunca tuvieron una relación con Dios. Iba porque ahí servía, porque ahí encontró una novia o un novio, o porque le traían sus padres. Terminó la pandemia y no regresaron porque no hubo conversión genuina en sus vidas. Y las iglesias podemos ser ataúdes elegantes, oler bien, vestir bien, pero estar muerto por dentro. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, más bien yo una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome lo que queda hacia adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Una sola cosa, Esa era su motivación. Pablo tenía muy claro a qué había sido llamado. A una cosa, a una sola cosa. Ni dos, ni tres. No dijo, estoy en el ministerio, hago esto, acepto invitaciones para predicar en las iglesias y también en mi rato libre hago de misionero. Y qué sé yo. Pero no, él dice una sola cosa. Pablo decía, yo hago una sola cosa. Tenía un enfoque por encima de la media. Y quizás tenía Asperger como Messi, no lo sé. Personas muy enfocadas. Él sabía apuntar a la meta, llegar a ser como Cristo. Y también no es menos importante saber a lo que no hemos sido llamados. Este es el principio de la sabiduría urbana. Saber en qué no somos buenos. Y no tengamos temor de decir, mira, yo esto no lo sé hacer. Y cuando uno descubre a qué no fue llamado en la vida, entonces se enfoca en lo que sí fue asignado. Lo he dicho alguna vez, si persigues a dos conejos a la vez, ambos se te van a escapar porque los conejos nunca corren juntos. Y la gente más sabia y exitosa que he conocido son aquellos que aprendieron a decir no. A casi todo. Ya verás, repite conmigo, no. Te vas a sentir mejor. Te vas a sentir liberador. Di no. Ahí. Es liberador. Prueba a decirlo. ¿Puedes venir ahora mismo a hacer tal cosa? No. ¿Te pagaré bien? No. Porque los sábados son míos. Oye, que somos familia, que somos amigos. Pues por eso mismo. Porque somos amigos y porque somos familia, no voy a ir. Regálate el no. Regálatelo. Y aquellas personas que no se regalan el no, sufren porque siempre están pensando en lo que dirán los demás. Con ese lastre de no ofender a nadie siempre. Entonces nunca alcanza la efectividad para lo que han sido asignados. Esto es incluso a veces por cosas loables. Cuidar a los nietos, cuidar a los hijos, cuidar no sé qué. No estoy hablando de bagatelas. Y se te va el tiempo en cenas que no quieres ir, en fiestas o comida que tampoco quieres ir a reuniones o sitios que no quieres ir y pensamos, es que si no voy a ir, se van a ofender. Y uno llega el momento que debe decidir estar donde quiere estar y no hacer nada, escúchame bien, por culpa. No hagas nada por culpa. La culpa nunca fue una buena consejera. Todo lo que haga debe provenir del amor hacia los demás. Si lo haces a otra persona, hazlo porque quieres hacerlo por amor y nada más. Lo demás te resta energía, te resta tiempo, te resta vida. Y esto no es falta de espiritualidad, todo lo contrario. Nosotros como consejo a veces tenemos que decir que no a según qué cosas, que algunos nos piden. Le decimos que no nos dedicamos a hacer eso, a dedicar a hacer esas cosas, ¿no?
O si alguien nos pide, qué sé yo, faltar los domingos para ir a otras iglesias, para hablar o a lo que sea, algunas veces tenemos que decir que no. Y por eso no eres menos humilde. Al final, quien mide tu humildad es el Señor. Lo que digo es que enfocarse es saber decir no a otras buenas ideas importantes. La gente piensa que se hace más haciendo más, pero en realidad se logra más haciendo menos. No todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer, porque no podemos hacer todo, sino enfocarnos en lo que podemos ser buenos. Y eso rige para todas las cosas esenciales de la vida. Ya os conté la historia del farero, no sé si os la recordáis, que dice que le dijeron que tenía que dedicarse a cuidar ese faro. Y ese faro pues requería de tener aceite, que no le faltase aceite al faro. Y disipó el aceite en cosas altruistas, que le fueron pidiendo, cosas buenas. Y atendió a peticiones honorables de gente necesitada, pero al final lo tuvieron que despedir. Porque a él se le dio el aceite para una sola cosa, para una sola razón, mantener el faro encendido y mantener siempre ese rumbo. Entonces, lo importante no es preguntarnos, ¿qué llamado tengo? Esto lo he escuchado tantas veces, yo no sé qué don tengo, sino ¿para qué fuimos llamados? Por eso dije que los días más importantes de tu vida son, en primer lugar, el día que naciste y en segundo lugar, ¿para qué naciste? ¿Para qué se te dio el aceite? Lo que digo es que no podemos suplir las necesidades de todo el mundo. No se puede porque terminaremos no aptos para nuestro llamado. En Lucas 10, hay una mujer llamada Marta que está abrumada por la responsabilidad de recibir a Jesús en su casa. Ella hace de todo. Una chica multiuso. Cocina, limpia, hace de todo. Y su hermana María se sienta a los pies de Jesús y piensa, yo, por si no vuelvo a tener a Jesús en casa, yo quiero disfrutarlo minuto a minuto. Y me siento aquí. Y Marta se queja y reprende al Señor. ¿No tienes cuidado? Le dice, Y le dice, oye Jesús, ¿no te importa ver cómo Marta no ayuda? Dile a María que me ayude. Y Jesús dice, Marta, Marta. ¿Y quieres que te diga una cosa? Ves con cuidado cuando Jesús repite 2 veces tu nombre. José, José. Porque se está autocalmando, porque no te estás enfocando bien en tu vida. Había un niño tremendo que se portaba fatal y el padre decía, Matías, cálmate. Matías, ten paciencia. Matías, por favor, serénate. Matías, te lo pido por favor. Y había una madre ahí que estaba escuchando y le dijo, pero hay que ver qué padre es usted, tan ejemplar. ¿Cómo le habla usted a su hijo, caramba? Y el padre le respondió, no se equivoque señora, Matías soy yo. Bueno, Marta, Marta, estás estresada por muchas cosas, pero una cosa te es necesaria. Y María cogió esa una y nadie se la va a quitar. Pero Señor, alguien tiene que cocinar, pues pide unas pizzas al Pizza Hut, yo qué sé, pide lo que quiera, pero yo qué sé. ¿O qué piensas, María, que vengo a tu casa por tus croquetas? No. Y seguro que algunos de nosotros habrá pensado que Marta tenía razón. Yo recuerdo cuando yo leí este pasaje, al principio dije, ¿verdad? Menuda holgazana, la otra, Os confieso que al principio lo pensaba. ¿Acaso Marta no tenía un corazón de sierva? ¿No está haciendo algo por los demás? ¿Y la otra vaga ahí tumbada a la Bartola? Yo lo pensaba. Sí. ¿No es acaso el motivo por el cual mucha gente va de congregación a congregación? Que dicen, yo me voy de esta iglesia porque ahí sí que me dejan servir, ahí sí que me valoran. Pero según Jesús,
Él no está buscando más gente que le sirva, sino más gente que quiera pasar más tiempo con Él, que es muy diferente. Más Marías. Pero nuestra cultura religiosa nos dice que apenas entregamos nuestro corazón a Cristo, ya tenemos que hacer muchas cosas para Dios para validar de que somos hijos de Dios. Y entonces hay gente que se frustra, yo no valgo, yo no hago nada, yo no tengo dones como los demás, con el espíritu de Calimero, aquel pollito. Bueno, algunos de vosotros no sabéis quién es Calimero. Los que sois de qué generación para... Un pollito descorazonado, ¿vale? Cuando el que siembra fielmente, el que ofrenda fielmente, el que da de corazón y sostiene, qué sé yo, a 3 o 4 niños que comen 3 veces al día en África o donde sea, eso a lo mejor es más servicio de que te vean hacer algo. Entonces, ¿qué es peor que una iglesia sin visión? Una iglesia con muchas visiones. Sin un enfoque claro, sin un manual de estilo. Las grandes empresas tienen sus manuales de estilo. No puedes comprar tú una franquicia y cambiar el logo, el color y decir, mira, a partir de ahora las latas de Coca-Cola ya no serán rojas, serán azules. No puedes. Y nosotros también debemos de pujar por la excelencia. Quizás no seamos los mejores, pero siempre buscar la excelencia, el enfoque, porque ninguna actividad compensa el enfoque. Lo repito, ninguna actividad compensa el enfoque. 1 Corintios 14:8 dice, si una trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Las trompetas indicaban que había que salir a la batalla. Si no tocas bien, la gente no sabe si hay que atacar o hay que retirarse. A mí eso me pasó. Yo era cabo corneta en el servicio militar y me tocaba durante el día, tenía que tocar varios toques distintos y un día se me cruzó, se me fue la perola, como se suele decir, y en el silencio, que es cuando todos se van a dormir, pues se me ocurrió tocar otra cosa. Mira, salieron todos a la ventana a partirse de risa y yo creo que todavía están ahí en la ventana riéndose de mí. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipo en Filipenses 2, del 2 al 5, y le dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimos, sintiendo una misma cosa. ¿Habéis escuchado bien? Sintiendo una misma cosa. Qué difícil es una congregación sentir lo mismo, sentir una misma cosa, que no haya agendas diferentes, sino enfocarse en una misma cosa y mirar también hacia afuera. Como congregación no podemos ser los mejores en todo, pero sí podemos ser los mejores en lo que Dios nos ha asignado. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, los muros derribados de Jerusalén le invitaron a una reunión con una doble intención, dicho sea de paso, con la intención de distraerle, y memorízate la respuesta de Nehemías 6:3. Dice, estoy ocupado en una gran tarea. ¿Por qué habría de dejar mi asignación para encontrarme con vosotros? ¿Qué os parece? Y así respondió Nehemías, porque hacer otra cosa cuando estás ocupado en una gran asignación nos distrae haciendo otras cosas. Cuando aumenta nuestra concentración en cosas, disminuyen nuestras opciones de hacer cosas. Todas las cosas buenas y nobles tareas no son necesariamente cosas que Dios quiere que hagamos. No somos llamados a todo. Nuestra asignación debería estar dirigida ¿a dónde? A las personas perdidas. Si nuestro evangelio no toca a los de fuera, a lo mejor es que quizás no nos tocó a nosotros. Las iglesias están llenas de gentes amables, pero casi siempre para los de adentro. Los que lucen, los que hablan como nosotros. Y nos olvidamos de que Jesús vino para los de afuera, para los quebrantados,
para los que estaban sufriendo, para los abandonados, para los que se sentían solos, a los pobres, a los olvidados, para aquellos que la religión rechazó. ¿A quién amamos? Si amamos a Dios, hay que amar a la gente. El Señor dijo, si no amamos a la gente, a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Lo que digo es que debemos ser iglesias para el mundo, que existimos para los de fuera. ¿Estamos cerca de la gente que está lejos de Dios? Pregunto, ¿estamos cerca de la gente que está lejos de Dios? Porque si no estamos cerca de la gente que está lejos de Dios, entonces quizás no estamos tan cerca de Dios como creemos. Porque el corazón de Dios siempre está con la gente que está lejos de Él. Lo demostró en todo su ministerio. Se cuenta la historia de un predicador. Es una historia real. Estaba hablando a un montón de pastores. Y aquel hombre dijo, el problema es que estamos aquí cantando y mientras tanto se están perdiendo las almas y a ustedes les importan un bledo. Eso le soltó. Y se quedaron todos perplejos, se empezaron a mirar los unos a los otros. El predicador siguió diciendo, les dije el problema, ahora les diré la parte más triste. Que todos ustedes están más molestos por lo que acabo de decir, que les importa un bledo, que no porque las almas se están perdiendo. Estamos colando el mosquito y nos estamos tragando el camello, les dijo. Si queremos que nos importe una cosa, si queremos simplificar nuestra vida, hay que apuntar al corazón la energía y el tiempo en recursos en quienes no tienen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un alma perdida en tu casa? El fontanero no cuenta. ¿Cuántas conversaciones significativas tuviste esta semana con personas no cristianas? ¿Quiénes son los no creyentes por los que has orado esta semana? Si no podemos responder a estas preguntas, no tiene sentido que nos sigamos congregando como iglesia. Porque es la gente de afuera la que nos interesa. Y llevo muchos años en esto, y no me gusta hablar de los años porque los años no significan nada, pero también os digo que yo no me metí en esto para bautizar a los hijos de los creyentes que van creciendo, oficiar alguna boda de vez en cuando, otro funeral, porque en realidad estamos aquí y en esto para la gran comisión. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que se arrepientan, bautizarlos, etc. Porque no nos da la vida para más. Y tenemos más pasado que futuro. Y sobre esta visión de mirar para afuera debe pivotar las iglesias. Eso compone el valor fundamental de la iglesia, las almas, los perdidos. Todo lo que hagamos debe estar conectado a un alma. Ver todo como un medio para ayudar a un alma a conocer a Cristo. Esa debe ser la meta de Jaime Roch, salir a buscar a los perdidos. Y el evangelismo debería ser parte de nuestro manual de estilo. Una iglesia que evangeliza, que habla con los de fuera, de nuestra asignación. Y el gran secreto no es preguntarnos si tenemos o no tenemos unción y aceite, sino para qué se nos asignó el aceite, que es muy diferente. Y en este caso, para mantener este faro ardiendo. La vida consiste en averiguar lo antes posible cuál es esa cosa para la cual fuimos asignados y destinados. Solo una, no dos ni tres. Y si no sabes cuál es la tuya, tengo que decirte que eso te va a tocar a ti averiguarlo. Averigua cuál es esa cosa. Y cuando la encuentres, ámala, abrázala, síguela y persíguela.
Cuando lleguemos ahí a encontrarnos con el Señor y miremos por nuestro hombro la vida que hemos tenido y lo que hemos transitado, las oportunidades que Dios nos dio, Él nunca nos preguntará cuánto servimos, ni cuántas veces nos congregamos, cuántos coritos nos sabíamos, ni qué doctrinas seguíamos, si fuimos bautizados en el mar, en un río o en una balsa. Nos va a preguntar cuántas veces, ni cuántas veces tomamos de la Santa Cena, ¿eh? Nos preguntará, ¿a cuánto le hablaste de mí? ¿A cuántos alcanzaste para mí? ¿Con cuántos de estos inconversos te reuniste? Porque hay una tendencia a juntarnos más entre nosotros. Y yo no digo que esté ni mal ni bien, por aquello que la luz no tiene comunión con las tinieblas, es cierto. Pero un día nos olvidamos, en términos del negocio, del cliente, y nos empezamos a vender el producto entre nosotros. Sé de lo que hablo. Yo he vivido esto en una iglesia local por años. Y de verdad, si alguien dice, yo vengo a la iglesia para estar mejor, es que entonces no ha entendido el Evangelio. Porque venimos aquí para recibir y para salir a buscar a alguien, a invitar a alguien, a los perdidos, enfocarnos en una sola cosa, una sola, salvar a almas, salvar gente, una cosa, a los perdidos. El Señor nos ayude.